Todos hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro. En realidad, los que hemos vivido la experiencia del año 2000 hacia atrás, él nos enseñó lo que nosotros no sabíamos. Y lo más interesante, que nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Por eso dicen los grandes pensadores, los sabios, que los enviados de Dios no son como los enviados de los hombres. Cuando un rey humano envía a alguien con una misión, el delegado finalmente debe retornar al lugar donde partió para informar. Pero en cambio los enviados de Dios son diferentes, consumen su misión en el lugar de arribo. Pero ¿por qué digo estas palabras? Porque está escrito Job 38:35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y dirás de ellos hemos aquí? No está escrito volverán y te dirán, sino van y te dicen aquí estamos. Entonces, amigos, esa es la base primordial, y mediante que vamos conociendo la doctrina de Dios, vamos aprendiendo que no son los frutos del suelo los que alimentan al hombre en la parte espiritual, sino que es la doctrina en la que protege a todos los que verdaderamente le creen a Dios. En un enviado de Dios, los enviados nos enseñan la doctrina de Dios, nos instruyen, nos preparan en la doctrina del Creador, que en hebreo se llama Torah, que en griego es ley. Entonces nos enseñan la palabra de Dios, o nos enseñan la doctrina de Dios, o nos enseñan Torah, o nos enseñan la ley. Más el que lo envió nos enseña a conocer la luz, porque Él es la luz. Ahora, quien diga tener la palabra y no tiene el enviado, es como el que se baña en el agua y muchos se han bañado. No es pura, está llena de impurezas, por lo tanto, no limpia, quizá ensucia más. Entonces, amigos, llegó la hora de cuidar la palabra de Dios y cuidar también al enviado. Por tanto, en el enviado y en la palabra está la sabiduría del que lo envió. Y ya hablamos de ello, queridos amigos, revisando las enseñanzas que él impartió en esos días. Lo que tengo acá se ha sacado de los audios con sus palabras, como él se expresaba, como él aconsejaba, para podernos orientar. Y resalta, de acuerdo a San Juan, capítulo 4, cuando conversa con la mujer samaritana. Dice así: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Eso debemos pensarlo, porque Dios no podemos servir sin espíritu de Dios. Fíjese, nos está esclareciendo, bueno, este tiempo fue cuando Jesús conversaba con la mujer samaritana, que va a llegar el tiempo de servir a Dios, pero en espíritu. Y no podemos servir a Dios sin el Espíritu. ¿Pero por qué no podemos servir a Dios sin el Espíritu? Porque no sabemos cómo se sirve a Dios. No sabemos, humanamente no sabemos cómo se sirve a Dios. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, sí vamos a comprender de qué manera se sirve a Dios. ¿De qué manera? Pero mejor vamos a revisar lo que dice y ahí vamos a desarrollarlo, porque menciona, estamos hablando de las verdades, que el Espíritu de Dios es verdad, y el Espíritu de Dios, el Espíritu para que pueda enseñarnos, tiene que tomar un instrumento y los dos se ponen de acuerdo. Y la palabra que tiene que emitir es una verdad, porque de Dios es verdad, de Él emana. Y el hombre que lo pone en práctica es un hombre de verdad, porque practica lo que es la verdad. Pero vamos a lo que dice el apóstol Juan en su carta, en el capítulo 4. Dice así:
mejor vamos a leerlo de forma histórica y nos centramos en un punto donde podamos entenderlo. Dice lo siguiente: vino una mujer de Samaria a sacar agua. No, primero dice en el 6. Él le dice así, desde el 4, era menester que pase por Samaria, tenía que pasarse, tenía que ir, iba a un lugar, pero tenía que pasar, sí o sí, tenía que pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sichar, junto a la heredad de Jacob, dio a José su hijo. Entonces había una heredad de Jacob en esa zona. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, era como la hora sexta. Estamos hablando de la hora sexta, según el calendario. El día tiene 24 horas de puesta del sol a puesta del sol, de acuerdo a Levítico 23:32. La noche tiene 12 horas, como dice también en San Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿acaso no saben que el día tiene 12 horas? Entonces la noche tiene 12 horas, sería de la puesta del sol, sería 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es para nosotros, serían las 12 horas de la noche. De 6 y 1 minuto hasta las 6 de la tarde serían las 12 horas del día. Entonces estamos hablando, la primera hora del día de 6 de la mañana a 7 de la mañana, que es para nosotros, sería la primera hora del día. Y así sucesivamente. Y la hora sexta para nosotros serían las 12 horas del día. Entonces era al mediodía. Entonces esa hora se sentó, la hora de él era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos no se trataban bien con los samaritanos. Entonces le respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Entonces él lo miró en forma literal, en forma humanamente, no entendía. Él hablaba de ese agua que tenía que sacar del pozo que Jacob había mandado cavar. No se trataba de eso, sino le está hablando del agua que él tenía, que es el Espíritu de Dios, como dice en San Juan. Hablaban del agua que fluye de mi corazón, fluye ríos de aguas vivas, dijo, te hablaba del Espíritu Santo. Entonces, de él está hablando eso, pero él lo entendía en la forma literal. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tu agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebió sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Está hablando del Espíritu Santo, él está hablando de él, pero ella, forma literal, lo entendía. Mas el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Siempre pensando en la forma literal, no entendía el mensaje, la profundidad del Mesías. Entonces Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces respondió la mujer, dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dice la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Entonces Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que nosotros sabemos, porque la salud viene de los gentiles. Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales son adoradores que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren.
Muy bien, entonces vemos, es el contenido, la historia que estamos viendo. Primero vamos a esclarecer, dice nuestro maestro, que mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, no puede servir a Dios en espíritu. No es, pero vamos a esclarecer cómo es en espíritu, adorar en espíritu. Tenemos, mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, no va a comprender de qué manera se adora a Dios. Vamos a estar como la mujer samaritana, que le hablaba de un agua que nunca va a tener sed, estaba hablando del Espíritu Santo, pero como ella siempre pensaba en la parte literal, así también nosotros, al no tener el Espíritu de Dios, pensamos en forma literal. Entonces vamos a esclarecer un poco, porque ella dice, en este monte, nuestros padres adoraron, que en el monte de Jacob, que había acabado ese lugar. Ese lugar tiene historia, pero por eso dice, luego Jesús le dice que va a llegar en la hora y el momento que ni en ese monte, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. Pero vamos a entenderlo primero para luego dar un final, ¿no? Porque eso tiene una respuesta, porque no podemos ir de frente. Encontramos que este monte, donde los samaritanos, que era el monte de Gerizim, o no Jerusalén, era el lugar correcto para adorar. Según ellos era el lugar correcto donde tenían que adorar. Los samaritanos pensaban que debían adorarse en Siquén, no en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ese lugar de Siquén, estamos hablando de Jacob, que había comprado un terreno en esa zona, tiene su historia desde el inicio. ¿Por qué los judíos, digamos los samaritanos, hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy ellos piensan que debe ser ese lugar. Y otros hablan que debe ser en Jerusalén. ¿Ve? Ese es el problema, así es como ahora está pasando, ¿no? En todo lugar tiene que ser, en otro sitio no lo es. O sea, es una discrepancia entre los... Ahí también había una discrepancia. No, en este monte se debe adorar, porque en este sitio nuestro padre Abraham viajó por la tierra prometida, se detuvo en Siquén, allí edificó un altar a Jehová, que se le acababa de aparecer para prometerle, le daría esa tierra a su descendencia. Entonces le promete, justamente en ese lugar que sus antepasados, Abraham salió de salió de Babilonia, empezó a la tierra de Canaán, y en ese lugar donde está mencionando, ahí Dios se le aparece y le promete. Mejor vamos a pasar lectura. Génesis capítulo 12, 5, 6 y 7. Génesis capítulo 12. Saber un poco la historia para luego ya definir la parte al final. Si no, amigos, es un poquito difícil. Es bueno dejar siempre un recuerdo. Entonces dice acá, y tomó a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Aram salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aparecióle Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Fíjese, ahí está. Entonces, ahí en ese lugar presentó Abraham, en ese lugar presentó un altar agradeciendo a Dios. Agradeciendo. Entonces vemos que había una razón para decir a la mujer samaritana, nuestros padres adoraron este monte. Ahora, después de un tiempo, ya estamos Abraham, Isaac, Jacob. Jacob compró un terreno en esa zona y siguió practicando la adoración a Dios. Compró ese lugar, por eso dice, este pozo cavó o mandó cavar Jacob para que beba él y sus animales. Y también presentó ofrenda en ese sitio. Vamos a ver, dice, también mandó cavar un pozo profundo, estamos hablando, siglos después, practicando la adoración a Jehová, también excavar un pozo profundo cerca del pie de Gerizim. Entonces, ese es un lugar que dice la historia así como está.
Pero algo más viene interesante, ese lugar, aparte de Jacob, que había comprado la heredad, había el pozo, Abraham presentó ofrenda, Jacob también igual. Entonces, viene otra más, en el tiempo de Josué también pasó esto, no solamente en el tiempo de Abraham, de Jacob, sino también en el tiempo de Josué. Por eso vemos a través de la historia, en Josué 8:30 a 35, Josué 8:30, vamos a leerlo. Josué 8:30, dice lo siguiente. Josué 8:30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, en un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro. O sea, viene a ser el altar de ahí. Josué mandó construir un altar de piedra no ha sido labrado, o sea, no entró ni nada de lo que es con cincel, no fue completa la piedra. Luego dice, altar de piedra sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, a cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de la una de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas, delante que llevaban el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, la otra mitad es el monte Ebal. Estamos hablando en ese lugar de Abraham y de Jacob. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, le había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después que leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, no hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres, niños, extranjeros que andaban entre ellos. O sea que en ese lugar también la bendición y la maldición dio en ese lugar. Está hablando que tenían que presentar ofrendas, etcétera, en ese sitio. Pero antes vamos a ver, porque está escrito, Dios le ordena a Moisés y le dice al pueblo, porque le leen la carta, porque ellos fueron a ese sitio, se fueron y presentaron ofrenda, y también puso bendición y maldición. Pero dice en Deuteronomio 11:29, vamos a leerlo, dice, y será que cuando Jehová tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. Por eso es que Josué, tomando en cuenta lo que Dios le ordenó a Moisés, y luego encontramos acá lo que va a acontecer en el futuro, ¿ya? Y Josué lo llevó a ese lugar y empezó a dar la respuesta. Por eso dice, y será cuando Jehová tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Fíjese, todo se dio, por eso que la mujer samaritana decía, no, en este monte, nuestros padres adoraron a Dios, en este monte adoraron, pero en cambio ustedes dicen que no. Entonces, ese es el punto que estamos viendo, esclareciendo un poco más. Entonces, dice en el 24, estamos viendo en Josué, en el capítulo 24, vamos a ver, le recomienda después de otro tiempo, aparte de que había dado la bendición y la maldición porque ya ingresaron a la tierra prometida, les habló ahí al pueblo total, a los dirigentes, especialmente a las cabezas, porque estaba el arca del pacto. Después, antes que muera Josué, los vuelve a llamar a todos los principales. Los llaman y hacen otro juramento.
Vamos a ver. Josué en el capítulo 24. Vamos a leer. Juntando Josué todas las tribus de Israel en Sichén, llamado a los ancianos de Israel, o sea, llamó a los ancianos de Israel, y a sus príncipes, y a sus jueces, y a sus oficiales, y presentándose delante de Dios, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esta aparte del río, es saber, Tatre, padre de Abraham, o sea, Taré, padre de Abraham, y de Nachor, que servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham de la tierra, de otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, aumenté su generación y le di a Isaac. Y a Isaac di a Jacob, y a Jacob Esaú, y Esaú di al monte de Seir, que lo posee, más Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés, a Aarón, herí a Egipto al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto como llegaron a la mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Como ellos clamasen a Jehová, les puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, hizo venir sobre ellos la mar, la cual cubrió de vuestros ojos. O sea, le cuenta toda la historia, todo lo que le hace ver, le cuenta toda la historia. Pero al final le recomienda. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Entonces ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su vez obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo del mismo día, puso ordenanzas de leyes en Sichén. Fíjese la historia, para que me puedan entender la historia, cómo fue en ese tiempo, porque la mujer samaritana hablaba de que nuestros padres adoraron este monte. ¿Por qué? Está mencionando que viene desde el tiempo de Abraham, cuando Dios lo llamó a Abraham, lo hizo pasar a la tierra de los cananeos, y en ese lugar se le aparece Dios y le habla de la grande promesa. Entonces él presenta ofrenda, presenta un holocausto a Dios en ese lugar. Y después de un tiempo, vamos a hablar del tiempo de Jacob, compra ese lugar, compra la tierra, compra en ese sitio, cava un pozo para que beba él y sus animales. También presentó ofrenda en ese sitio. En el tiempo de Josué se ve la historia de que cuando salieron, Dios hizo un pacto con su pueblo, de ahí en ese sitio, que tenía que adorar a Dios, y no al otro lado donde Dios lo llamó a Abraham, que eran idólatras. Está hablando de su padre, está hablando del padre de Abraham. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasó? El pueblo no cumplió. Cuando el reino de Israel se divide en dos partes después de la muerte del rey Salomón, 10 tribus pasan a un lado y 2 tribus a otro lado. Y las 10 tribus pasan a formar el reino de Israel, con su capital Samaria, y luego Judá con su capital Jerusalén. Se forman 2 reinos. Pero la desesperación y el miedo del rey de Israel, el primer rey, con el fin de que no se vayan a Jerusalén, lo vayan a dejar solo, mandó construir un becerro entre el límite de Judá e Israel y otro para que no vayan a los paganos. Le puso un becerro en un extremo y el otro becerro en otro extremo. Cosa que el pueblo se quedó aislado. No, estamos hablando que decir que este es tu Dios que los había sacado de Egipto, por no decir así. Estamos hablando de Baal, que significa Dios de los dioses, Señor de los señores, Dios de los cananeos, el Dios eterno de los cananeos, el Dios supremo, viene a ser el Dios, el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces tenían ese concepto, por eso que fueron por ese lado. Y no pasó mucho tiempo, algunos de los reyes presentó en holocausto a su primogénito, hasta donde llegaron tal extremo.
Y por esa causa Dios lo incita a los asirios, vienen, lo desaparecen al pueblo de Israel, que hasta el día de hoy nadie sabe dónde se encuentra. Y luego vemos acá, y hasta ahí hemos entendido que en este monte, por eso, si hablamos de ese monte, no cumplieron la alianza que ellos hicieron con Josué, no cumplieron. ¿Por qué? Porque después de este problema se dedicaron a adorar a Baal, no solamente a Baal, sino también a la diosa Astoret, la reina de la fertilidad, la diosa de la fertilidad, al dios Moloch. Total, se metieron todo lo que es a la tradición, a ser paganos, prácticamente dedicaron todo a la idolatría. Por eso fueron destruidos. Entonces no cumplieron esa alianza. Nos vamos ahora, como dice nuestro Mesías, que no se va a adorar, y se va a llegar el momento y la hora que ni en este monte, donde Abraham, Dios se le apareció y presentó un altar, Josué presentó ofrenda, también cavó un pozo. Estamos hablando de Josué, donde hicieron una alianza, un pacto que no le iban a traicionar a Dios, sino que le iban a adorar a Dios, a servir a Dios. Entonces vemos ahí, no se dio cumplimiento esa alianza, se rompió. Porque está escrito en Deuteronomio 23:23, cuando tú hicieres una promesa ante Dios, tendrás que cumplir lo que salió de tus labios. Pero no cumplieron. No cumplieron. Entonces desde ahí no cumplieron. Nos vamos a la otra parte. Por eso dice, ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? En Jerusalén es algo muy sencillo. El rey Salomón, cuando construyó el templo de Jerusalén, construyó el templo muy hermoso, que fue de 20 codos de ancho, el lugar, estamos hablando del santuario, 20 codos de ancho. Hablamos de largo, pues 60 codos de largo, 20 codos de alto. Así fue la construcción. Revestido de las partes internas forrado con planchas de oro. O sea que hermosísimo fue ese lugar, muy hermoso. Pero hay un problema. Cuando viene el momento de la inauguración, porque viene ahí Dios, Salomón quiere inaugurar el templo, cuenta la historia que cuando llegaron a la inauguración, una nube o espesa cubrió todo el lugar y no pudieron cumplir con su ministerio. No pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque ingresó el arca del pacto, el arca de la alianza, hicieron ingresar ese lugar y se llenó pues de una nube bien espesa y no pudieron cumplir su trabajo. Entonces vemos, así como en el monte, en el desierto, Dios se presentó a su pueblo en una nube, que de día pues en la nube en el día de la nube, en la noche era fuego. Entonces se presentó ahí. Pero ¿qué pasó? Pasa el tiempo, problemas, vinieron los problemas, también fueron destruidos, porque se dedicaron también a la idolatría. Ya ves así que Dios lo envió por 70 años a Babilonia para que nunca más se vuelva a hablar el nombre de los Baales, porque pensaban que el Todopoderoso era Baal. Fueron castigados duramente. Después regresan, reconstruyen y seguían con lo mismo. Y en el año 70, por buscar su libertad ante los romanos, porque Roma se la había tomado, era la provincia de Roma, es una historia muy bonita, porque para llegar a ese punto es como lo mandó por 70 años a Babilonia, estuvieron al servicio de Babilonia 70 años, después a Babilonia lo conquistan los medos y los persas, Ciro el persa es el que decreta el retorno, regresa en el mes de septiembre. Por eso que para el pueblo judío, por dos motivos: uno lo toman como el año nuevo, una nueva oportunidad, y otra es que a partir de esa fecha también dejaron de adorar a Baal.
Ciro el persa decreta, a Babilonia, o sea, a los medos y los persas lo conquista Grecia. Israel pagaba los tributos, o sea, Judá, los judíos pagaban los tributos a Grecia. A Grecia lo conquista Roma, ellos seguían pagando los tributos a Roma. Entonces, como le pagaban los tributos, entonces ellos buscaban ser netamente una nación como antes, una nación independiente como antes. Pero ya no era una nación independiente, sino dependían de los demás. Entonces pagaban los tributos a los demás, a los reinos, a Roma. Y ahora esperaban pues que el libertador, esperaban el Mesías, el libertador, que los iba a liberar de la esclavitud de Roma, iban a ser una nación independiente, y se encontraron que Jesús era diferente. Ama a tu enemigo. No, bueno, este está más perdido que la mamá de Marco en el desierto. No, este no es. Por eso que no escatimaron, ni les conmovió. Este es un mentiroso. Por eso los dirigentes, mejor hay que matarlo, o mandarlo matar. Porque no es lo que estamos esperando. Porque hablaba, ama a tu enemigo, si te dan una bofetada, dale la otra, etc. Entonces este no es guerrero. Pero seguían con lo mismo. En el año 70 en la era cristiana, se sublevan buscando su libertad ante Roma. Roma lo deja no dejó que ingrese alimentos, no dejó que ingrese agua, la gente moría de hambre, de sed. Y cuando ellos ingresan, la gente estaba moribunda, algunos muertos. Y el general Tito lo destruye al templo, o sea, estamos hablando al santuario, lo destruyen, porque para ellos era pues un lugar de adoración, porque el rey Salomón dijo bien claro, si tú escucharás de lo alto, cuando tu pueblo te pecase o algo tenga tu pueblo, venga a esta casa, tú escucharás de lo alto. Y él dijo, sí, está en 9.4 o 9.5 de Primera Reyes, y le dice, yo he escuchado tu oración y tu súplica, yo he santificado esta casa, he puesto mi nombre sobre esta casa, mi corazón, mis ojos están todos los días sobre esta casa. Entonces, todos están ahí, por eso hay una adoración, pero cualquiera que hablara mal del templo automáticamente era justiciado. Entonces vemos ahí, son puntos que a favor y en contra, y en el año 70 lo desaparecen y dejan solamente un pedazo de muro, nada más. Por eso es que los judíos van una vez al año, a esa zona, van a llorar, a lamentarse, que es en el 10 de octubre. Vemos ahí, se dio cumplimiento lo que dijo nuestro Mesías. Ahora regresamos al punto donde ya, como tenías la pregunta, ¿cómo adoramos? ¿Cómo se adora? Porque dice que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Pero ¿cómo se adora? ¿En qué día se adora? Y vamos a la Escritura. La Escritura nos esclarece. Vamos a ver. ¿Qué día se adora primero? Encontramos la respuesta. Ezequiel 46, versículo 3. Ezequiel 46, 3. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová en la entrada de la puerta, en los sábados y las nuevas lunas. Ese día, sábado, lunas nuevas, o las fiestas solemnes que Dios ha decretado, como dice Levítico 23, 1, 2 y 3, son las fiestas de Dios. Mis fiestas, dice Dios, era decretado que en estas fiestas que Él ha programado se tiene que adorar a Dios. Ahí se tiene que adorar. No se adora cualquier día. Ha puesto días donde se adora, sábados, nuevas lunas, a la entrada de la puerta. Eso también tiene un significado, pero vamos a lo que queremos avanzar. Sábados y luna nueva se adoran a Dios. Muy bien, la pregunta es, ¿y cómo se adora a Dios? Porque dice, tiene que ser en espíritu y en verdad. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a entender de qué manera se adora a Dios. Acá estamos viendo que sábados y nuevas lunas se tiene que adorar a Dios. No hay otro día de adoración. Pero la pregunta es, ¿cómo se adora? Porque yo sé que algunos ya están pensando dos cosas, tres cosas. Y la Escritura nos aclara de qué manera se adora a Dios. Génesis, capítulo 22. Vamos a leer desde el 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac,
a quien tú amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto, púsola sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre, Padre mío. Y él respondió: He aquí, hijo mío. Y él le dijo: Aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo. ¿Y dónde está pues la víctima para el holocausto? Entonces Abraham le respondió: Hijo mío, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Entonces luego se fueron juntos, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y púsola en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu único hijo. No me rehusaste tu único hijo, mejor dicho, tú no me vedaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí un Santo Salazar Silva en la cuenta de Vicky Peri Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.